Los colegios privados tienen una cuota. ¿Viste la última cuota? ¡Ay! Te sorprendió, ¿verdad? Bueno, como al Ministerio de Economía lo sorprende también y va en contra de la propuesta de ir bajando la inflación, quieren colocar en el changuito de precios justos esa cuota de colegio privado. Cecilia. Sí, esta tarde, hace un ratito nada más, con alguna de las cámaras que agrupan colegios privados y el ministro de Educación Nacional y el ministro de Economía, Sergio Massa, cerraron un acuerdo o anunciaron un acuerdo en el que se dispone una especie de precios justos o un sendero de precios para las cuotas de los colegios, de aquellos colegios privados subvencionados por el Estado, ¿no? Siempre había una regulación de precios para las cuotas de los colegios. Ahora hay un acuerdo, una propuesta para todo el país que después cada provincia decidirá en el Consejo Federal de Educación el jueves si la acepta o no. ¿Cómo es ese acuerdo? ¿Cómo es ese sendero de precios para las cuotas de colegios? Arranca en marzo con un aumento del 16,8%. Esa cuota que viste, que revisaste, tiene que tener un aumento del 16,8% en marzo. En abril, en mayo y en junio, 3,35% de aumento adicional y en el mes de julio, 4% de aumento. La polémica principal de entrada con este acuerdo es, primero, ver si todas las provincias adhieren o no, y segundo, ¿la paritaria va a estar adherida a esto o el colegio va a tener tope para el aumento de su cuota y no tope para la paritaria? Tope para el aumento de la paritaria docente. O sea, queda de sándwich el colegio y vos que vas a pagar la cuota, por supuesto. Martín Zurita es el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Martín, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen con la inclusión de la cuota en precios justos? Bueno, desde AIEDBA y desde la Junta Nacional de Enseñanza Privada estamos a favor de todas las iniciativas que se tomen para bajar la inflación. Ahora, se necesitan medidas integrales de salarios y precios y diálogo con todas las entidades que representamos a las instituciones de gestión privada. Hoy se habla de topes de cuotas, pero no se habla de la paritaria docente. Entonces hay una gran incertidumbre en el sector porque ese factor que es fundamental, una cuota... ¿Cuán fundamentales? Digamos, vos, un colegio en gastos, de ingresos, claro, gastos, sobre gastos. ¿El impacto más grande que tiene salarios? Costos laborales, el 80% de la cuota de un colegio privado. Por lo tanto, no se puede hablar de topes sin hablar de paritarias. Y acá se empezó de la manera inversa. General, siempre, salvo en la época de Guillermo Moreno, estuvimos trabajando con las 24 jurisdicciones en los costos laborales de las escuelas y nosotros de la provincia de Buenos Aires, pero a través de la Junta Nacional de Enseñanza Privada representamos a 16 provincias que también arreglan con sus ministerios las cuotas de los colegios y realmente siempre se llevaron los números y no hubo problemas. Pero ¿cómo ahora venían aumentando? Ahora vemos como el gobierno quiere que aumenten, topeándolos. ¿Cómo venía ocurriendo? ¿Cada colegio aumentaba un poco hasta lo que podía? ¿Cómo era el criterio en provincia de Buenos Aires? Bueno, esta recomendación del Ministerio Nacional es solamente para las escuelas que tienen algún tipo de aporte estatal, lo que se llama subvención, que no es subvención, es un aporte del Estado. O sea, serían 9.000 escuelas en toda la República Argentina, 4.200 en la provincia de Buenos Aires. Y el año pasado, por ejemplo, hubo 8 aumentos de salarial docente. Los docentes cobraron 106% en la paritaria, por encima de la inflación, y las cuotas de los colegios aumentaron en 7 oportunidades que no alcanzaron hay 17 puntos abajo de lo que se debería haber cobrado. O sea que todavía venimos con un retraso del año pasado, por eso en la provincia de Buenos Aires otorgaron un 20% de aumento. Ahora, usted dice que son las escuelas con apoyo estatal. Ahora, los que tenemos hijos en escuela que no tienen apoyo estatal, ¿van a poder hacer lo que quieren o van a estar más o menos que tener atado a esto que ustedes En esto arreglaron? Que propuso el Ministerio de Economía no están incontempladas. Las escuelas que no reciben aporte estatal tienen una normativa, un decreto del año 93 y se regulan a través de la Secretaría de Comercio. O sea, hay regulación, pero de un año a otro es libre
el importe que pueden pagar según su realidad, sus costos. ¿Cuánto influye esto en la calidad educativa? Influye muchísimo, porque los proyectos de las escuelas, los proyectos educativos, la inversión, la previsibilidad que necesitamos para poder funcionar, teniendo tanta incertidumbre, es como yo pongo el ejemplo del pan, ¿no? Si el pan me dicen en julio va a estar tal precio, pero la harina la libero o no sé cuánto va a estar la harina, y bueno, ¿cómo voy a saber cuánto va a estar el pan en el mes de julio? El gobierno les está diciendo, ustedes tienen un apoyo nuestro, tienen un subsidio, son 8.000 establecimientos que tienen un subsidio. Bueno, te llevo para que me lleves, ahora ustedes ayúdennos, ya que nosotros los ayudamos, y vayan hasta el 3 y pico. ¿Qué van a hacer? ¿Aceptan o no? Nosotros, en principio, no fuimos convocados y no aceptamos porque en realidad es desconocer la esencia de la estructura de costos de la escuela privada. Una escuela privada no puede funcionar con estos porcentajes que Cecilia mencionaba, porque en realidad los proyectos educativos, como vos decís, Osvaldo, no se pueden sostener de esta manera. Zurita, ¿cómo funciona hoy la escuela? Perdón, porque también ahí la familia es un sándwich en el medio de la presión de la inflación, del sueldo de el que manda a los chicos al colegio y la cuota que le aumenta. ¿Cómo está la mora hoy? ¿Cuánto pueden afrontar hoy las familias esa cuota de colegio? El promedio, es muy heterogéneo el sistema educativo en la Argentina y las distintas comunidades, pero hay un promedio entre un 15 y un 20% de mora en el pago de los colegios. O sea que ya eso lo tenemos. Ya es un indicador. Ya es un indicador muy fuerte. Venimos de 1 año y medio de pandemia, donde han cerrado muchas escuelas a lo largo de la Argentina, 80 en la provincia de Buenos Aires, y muchas... 80 escuelas cerraron. 80 en la provincia de Buenos Aires y muchas más en el resto del país, sobre todo jardines de infantes. ¿Por qué cerraron? Cerraron porque era imposible sostener, sobre todo las escuelas que no recibían ningún tipo de aporte estatal, sin matrícula. Los jardines maternales fue el caso número 1, ¿no? Que no podían brindar desde la virtualidad asistencia a los alumnos y por lo tanto hasta eso repercutió en la matrícula al día de hoy, ya que en el nivel inicial tenemos menos matrículas que en otros años, porque han también cambiado los hábitos de las familias. Martín, cuando quienes nos están viendo y mandan a sus chicos a los colegios de la provincia de Buenos Aires con apoyo estatal, reciban la próxima cuota, ¿con qué aumento van a recibir? Bueno, esto el jueves se trataría en el Consejo Federal de Educación y luego nosotros vamos a pedir, o seguramente las autoridades de la provincia nos van a convocar para ver qué ocurre con esta situación. Nosotros ya teníamos un aumento pactado del 20% que corresponde a toda esta situación que detallé y ahora quieren que eso se traslade a un 16,8 y luego el resto prorratearlo, o sea que lo financie la institución, siendo que también va a haber seguramente aumento de paritarias. Por eso la clave de esto, para entenderlo, es por qué primero nos arreglaron las paritarias y luego nos pusieron los topes. ¿Por qué se hace al revés el camino? Bien, te agradezco mucho por haber venido. Ojalá se resuelva de algún modo. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una tanda.